qué competencias de nuestro currículo nacional se movilizan. Tenemos indagación, tenemos alternativas de solución tecnológica y también tenemos la de indagación cualitativa. En ese sentido, me gustaría saber si alguno de los que están en sala me podría ayudar en ese sentido. Si me permites, Irene, en indagación científica están ahí descritos la 20, que es de indagación, indaga mediante métodos científicos, y la 21, que es explica el mundo físico, ¿no? Y en el caso de soluciones tecnológicas es la número 22. Esas son las que están en el área de CT. Yo puedo hablar sobre la área de CT. Ya está. Y acá tenemos a la de diseña soluciones tecnológicas en entorno. Que es la 22, ¿no? Así es. Y se repite, explica. Nosotros también en el área de CT hemos visto que la competencia explica puede articularse muy bien con diseña y con indaga. Así es. Estoy movilizando competencias del currículo, ni vuelta a quedar, es lo que estamos visualizando. Y aquí en indagación cualitativa. Muy bien, Irene. Podemos trabajar las dos competencias del área de DPCC. Por un lado, construye su identidad y por otro lado, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Son dos competencias. Y en sociales, ¿qué se estaría movilizando en esta área de participación? Porque son áreas de participación. Hay que tener cuidado con relacionarlas solamente con una área curricular, ¿sí? Ahí hay que tener cuidado. Esta área de participación es en función a cómo está organizado el concurso. No es una relación directa con el área. Acá la pregunta del millón, mira, acá nos decía indagación, explica, diseña, y también nos hablaba de lo que es el bien común, el desarrollo de la persona. ¿Y dónde entra matemática? Porque me piden que también entre matemática. ¿Dónde ingresa matemática? ¿O cómo podría ingresar matemática? Si el grupo que tenemos aquí nos podría decir, ¿cómo entraría aquí matemática? ¿Matemática es una ciencia? Sí, buenas tardes. Un gusto. Por ejemplo, podría ser en el área de indagación científica, en la competencia de resolver problemas de gestión, ¿no?, de datos, haciendo investigaciones estadísticas con respecto a un problema que se esté dando, ¿no? Podría ser. Lo ideal también es trabajar de manera conjunta, profesora. Así es. Trabajar de manera conjunta con las profesoras de ciencia y tecnología, y también con las docentes de sociales y con las docentes de desarrollo personal. En este momento se viene realizando un curso sobre la metodología STEAM. Y justamente la metodología STEAM, si bien no me habla como matemática de manera directa, sí me habla de ingeniería. Y cuando nosotros hablamos de ingeniería, pues automáticamente la vamos a relacionar con las matemáticas, ¿sí? Incluso, profesora, en el caso de esta competencia de diseña y construye soluciones tecnológicas, nosotros necesitamos utilizar mucho la medición. Y la medición está muy relacionada con las matemáticas en lo que resuelve problemas de cantidad. También podría estar utilizando lo que es movimiento y localización, porque hacen uso de información sobre la forma de algunos elementos. Y aquí de verdad que, Lili, me encantaría mucho de que los profesores formen parte de este curso de la metodología STEAM, que lo que hace justamente es unificar ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
une todas estas ramas para poder generar proyectos interáreas. Incluso esa es la metodología STEAM nada más, pero hay el otro que es STEAM, en la cual también involucra arte. Y ahora justamente hablan del tercer nivel, que es el STEAM H, en la cual ya no solamente involucra la ciencia, tecnología, ingeniería y la matemática, sino también incorpora arte y humanidades, porque se preocupa como persona, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos desarrollar todas estas competencias que están en nuestro currículum, sería muy interesante que como institución educativa ustedes utilicen la metodología STEAM y de alguna manera también tendrían recursos para presentarse a este tipo de concursos en la cual movilizan todas estas áreas, porque aquí en Alternativa de Solución Tecnológica, el diseño que van a proponer los chicos, el prototipo, tiene que ser pintado, tienen que construir. Entonces, si el estudiante tiene que construir, tiene que manejar tijeras, tiene que manejar diferentes herramientas que tranquilamente podrían relacionarse con las competencias de arte. Entonces, el concurso de Eureka tiene 3 áreas de participación. Está el área de indagación, en la cual el proyecto que se va a presentar está muy relacionada al método científico propiamente dicho. Y como todo método científico, como toda indagación, hay manejo de base teórica. Por eso que involucra a la competencia de explica el mundo físico. ¿Ya? Ahora, la única diferencia, y me parece que ahora la van a cambiar, es que hay indagación de carácter descriptivo, ¿ya? Y eso justamente es la variedad en el caso de ciencia, o sea, no todo es experimentación, sino también puede ser de carácter descriptivo, como lo es en sociales, ¿ya? Entonces, hay indagación con experimentación y también hay las de carácter descriptivo, en la cual se manejan fuentes. En indagación de carácter descriptivo no hay una hipótesis determinada, pero sí hay observación sistemática, ¿sí? Entonces, es en el caso de indagación científica, por eso que al momento de descripción dice, ¿no? ¿Es con hipótesis o sin hipótesis? Fue a lo menos el año pasado. Se le ha sugerido este año que un poquito que sea más detallado, porque tiende a confundir al docente al momento de inscribirlo. Si yo quiero presentar un proyecto en el área de alternativa de solución tecnológica, entonces yo tengo que construir algo. Yo tengo que construir alguna solución tecnológica para poder enfrentar una situación problemática de mi contexto. ¿Ya? Es lo que se pretende. En alternativa de solución, si yo quiero un proyecto del área de alternativa de solución, tengo que construir algo. Esa es la lógica. Y en el caso de indagación cualitativa, justamente lo que se pretende es recojo y búsqueda de información. ¿Ya? ¿También hacen indagación? Sí, también hacen indagación y van a buscar información a través de fuentes primarias y a través de fuentes secundarias. Entonces, aquí el estudiante tiene que consultar ese tipo de fuentes. Va a consultar este tipo de fuentes, ¿ya? Ellos tienen que manejar lo que es las fichas textuales, ¿sí? Tienen que manejarlo muchísimo y yo creo que como institución educativa tienen la experiencia del año 2021 con la profesora Doris, que llegó a la etapa nacional y llegando a ocupar el 3er lugar. Para nosotros fue muy gratificante los logros del trabajo
de indagación cualitativa que ella realizó con las estudiantes a través del trabajo de las lomas de Amancaes. Muy interesante la propuesta y justamente hay toda una indagación de fuentes primarias y secundarias y más aún todavía con una propuesta para poder mantener estas lomas de Amancaes. ¿Ya? Entonces ahí está involucrado todo lo que es sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Incluso hace un momento escuché, invitamos a los de comunicación. En realidad, si ustedes se dan cuenta, para que el estudiante pueda consultar fuentes, la competencia de leer textos es indispensable. Y leer textos es de comunicación. ¿Sí? De alguna manera, todas las áreas estamos involucradas en ellas. ¿Pero habrá una de manera directa? Sí. Entonces, ahí viene todo ese trabajo conjunto entre los docentes del nivel secundario. Ahora, yo no sé si dentro de tu grupo está primaria, Liliana. Sí, tenemos docentes que son de primaria. Ya, entonces, en el caso de primaria, lo que se pide es de que la docente organice una experiencia de aprendizaje con los estudiantes, de repente de 1 o 2 semanas. ¿Ya? En esa 1 o 2 semanas, ella prepara una experiencia de aprendizaje que va a terminar en un proyecto, en la cual ella puede demostrar principios o procesos tecnológicos, ¿sí? O puede también construir algo. Entonces, porque si va a construir, quiere decir que esa competencia sería diseña soluciones tecnológicas. Si va a ser indagación, entonces ella está desarrollando en esa experiencia de aprendizaje la competencia de indagación. El trabajo es de aula, justamente lo que quería comentarles. El trabajo de primaria, que es la categoría A, es de aula, ¿ya? Entonces lo hacen a nivel de una experiencia de aprendizaje. Y dentro de los estudiantes que mejor haya organizado la información y tiene esa habilidad para poder presentarlo, es el que se inscribe en el concurso, ya como aula. Entonces, en ese sentido, en la categoría A, la docente debe elaborar una experiencia de aprendizaje, ya sea con la competencia de indaga o la competencia de diseña soluciones tecnológicas. Y sobre ello lo desarrolla con todos sus chicos y selecciona de repente al estudiante que mayor logro ha obtenido o el que tiene mayor facilidad de presentación. Pero todo el aula debería de haber desarrollado ese proyecto. Bueno, el año pasado estaba en función al coronavirus, no sabemos exactamente ¿cómo se llama? Si es que estas bases, porque las bases a la fecha no salen, van a pedir lo mismo o no, estaríamos todavía en situación de esperar. Lo que sí quiero recalcar es que este proyecto de primaria específicamente, no es una situación extra. O sea, no es que la profesora, chicos, tráiganme un proyecto y los papás los consiguen y los presentan en aula. ¿Sí? Eso es lo que no se pretende en esta categoría. Este proyecto debe ser producto de los estudiantes en aula conjuntamente con la docente. ¿Ya? Eso que quede claro en el caso de primaria. Entonces, yo, profesora de primaria, como la etapa a nivel institución es en julio, entonces yo podría programar mi experiencia de aprendizaje de julio con la competencia de indaga o de diseño. Y conjuntamente con mis estudiantes, yo elaboro esa experiencia de aprendizaje y mi producto es el proyecto de investigación. ¿Ya? No es un proyecto que el alumno lo traiga de casa. Eso es, hay que quedar claro en ese sentido. Y aquí adelante justamente vamos a ver, aquí en las bases, justamente quería mostrarle en las bases, es que para
cada uno lo que yo necesito es un cuaderno de campo, ¿ya? Y el cuaderno de campo también tiene sus características. Por ejemplo, si yo he escogido la competencia de indagación, ¿sí? De indaga, mi cuaderno de campo, porque es parte de la evaluación, tiene que tener evidencia del registro de observaciones, toma de datos, los cuadros, cómo ha medido el estudiante, cómo mide, cómo registra su información, cuáles son los resultados, si ha hecho entrevistas, los resultados de la entrevista, las fotos que haya tomado. Esto va en el cuaderno de campo si mi proyecto es de indagación científica, registro de hechos y todo. Pero si yo escojo el área de alternativa de solución tecnológica, el cuaderno de campo es distinto. ¿Por qué? Porque acá me está pidiendo es que el estudiante evidencie cuando determinó qué iba a construir, su representación gráfica. Yo tengo que ver el plano, el esquema de lo que va a construir. Va a construir un filtrador de agua, ya. Ese esquema, el esquema número 1, no me salió, él probó, validó, no era muy efectivo, volvió a construir, porque es construcción. Si yo estoy presentando un proyecto de alternativa de solución tecnológica, es construcción. Y esa construcción, ese proceso de construcción, debe estar registrado en el cuaderno de campo. ¿Sí? Entonces, ese cuaderno de campo de esta área es distinta a la otra. Porque si yo me he presentado a esta área y no veo el mapa, el esquema, las mediciones que he hecho, las pruebas de funcionamiento que he utilizado, entonces quiere decir que ese proyecto no ha sido realizado. Me traería un poco de dudas si ha sido o no realizado por los estudiantes. Si yo opto por el área de indagación cualitativa, que está íntimamente relacionado con el área de sociales y desarrollo personal, ¿qué es lo que voy a tener? Acá tengo que presentar fichas bibliográficas, porque hay manejo de fuentes secundarias y primarias. Entonces, mi cuaderno de campo, si yo voy a esta área, tiene que tener fichas bibliográficas, tiene que tener recojo de información de diferentes fuentes. Si han hecho una entrevista, tiene que estar la entrevista. Si he visto bibliotecas virtuales, si he visto archivos, en todo ello, personajes entrevistados, testigos. Eso debo yo visualizar en el cuaderno de campo. Y les comentaré que justamente este es uno de los aspectos que todavía nos falta trabajar, y este año vamos a manejar un poco más con los docentes sobre el uso del cuaderno de campo. Porque si bien registran hechos, tienen una lógica distinta de acuerdo al área que te vas a presentar, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en el caso de la categoría B, que es secundaria, justamente le hablaba, indagación científica puede tener dos líneas, una indagación con hipótesis y una indagación descriptiva, ¿sí? Entonces es lo que se maneja. Acá está bien trabajado la parte de explica e indaga métodos científicos, es un hecho. Luego tenemos la de alternativa de solución tecnológica, justamente construcción. Si no hay construcción en este proyecto, de verdad que no tiene la esencia específicamente, ¿no? Ahora, y esta solución tiene que estar en base justamente a un conocimiento científico, ¿ya? Tiene que estar en base a un conocimiento científico. Entonces, es la lógica de esta construcción. Indagación cualitativa, en la cual están justamente las áreas de sociales, desarrollo personal, ¿ya?
es un problema social relevante. Es lo que te piden. Identifica un problema social relevante, ¿ya? Entonces, que sea de curiosidad del estudiante, ¿ya? Entonces, ellos ¿qué van a hacer? Uno, van a profundizar sobre ese tema, que es lo que se quiere, ¿ya? Entonces, para ello tienen que manejar muchas fuentes. Justamente el manejo de fuentes es lo que determina muchísimo. Y lo otro es justamente uno de los problemas que teníamos es la presentación de los informes. ¿Por qué le decía la presentación de los informes? Porque aquí, estoy usando yo las bases del año 2021, pero el informe tiene una estructura, ¿ya? Y en la parte de análisis e interpretación, todo proyecto de investigación tiene objetivos. Y justamente también es otra de las debilidades que tenemos, el análisis de información, la metodología que se ha utilizado, las conclusiones y recomendaciones, las referencias bibliográficas y apéndices o anexos, ¿no? Para poder terminar. Y acá, por ejemplo, hay mapas, que es parte de las competencias de sociales, utilizan la parte de la cartografía, ¿no? Entonces, cada una de las áreas en las bases especifica la lógica de la presentación del informe. Y mira, este informe, por ejemplo, dice, ¿no? El diseño de la solución tecnológica construida. ¿Qué materiales, qué medidas de seguridad, qué tiempo has empleado en construirlo? Ese es el del área de alternativa de solución tecnológica. En cambio aquí, en el caso de indagación, tiene otra forma de presentar el informe. El resumen de problematización. Mira acá, esta es la esencia de ese trabajo. ¿Por qué? Porque he escogido el de indagación científica. Tiene que tener esto. Pregunta, indagación, hipótesis y los objetivos de la indagación. Luego viene el diseño propiamente dicho, ¿no? Entonces, cada una de las áreas está relacionada con una de las competencias de nuestro currículo nacional, otro que tienen que ser temas de curiosidad del estudiante que resuelvan un problema social relevante. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos indicar de que estos proyectos de Eureka involucra, yo les diría, de todas las áreas. No sé quién se podría quedar de lejos, religión, porque de repente el problema que se escoge también tiene relación con educación física, ¿no? De alguna manera, todas las competencias se van a visualizar en algún momento de cada etapa. Entonces, sí hemos estado durante muchos años, siempre le hemos visto Eureka, CIT, pero les comentaré que hemos tenido resultados de sociales este año bastante significativos con el proyecto de la profesora Doris, y también habría que indicar que docentes de CIT han presentado proyectos de indagación cualitativa. Entonces, sí se ha dado ese caso. Ellos han hecho ¿por qué? Porque la temática estaba muy relacionada a la parte ambiental en la mayoría de los casos. Entonces, las docentes de la especialidad de CIT también han presentado proyectos de indagación cualitativa. ¿Ya? Entonces, eso también era válido. Ahora, en matemática también podría presentar un proyecto de indagación científica, ¿sí? Y plantear las hipótesis como tal. Y no sé si alguna de las profesoras de matemática de aquí de la sala nos podría indicar
si no es posible desde su área elaborar un proyecto de investigación. Ahora sí quisiera escucharlas un poco más a ustedes sobre algunas dudas que tengan sobre este concurso que moviliza todo lo que es la ciencia y tecnología en nuestras estudiantes del colegio. Irene, si me permites, por favor. Sí, claro, Tania. Primero, una petición, que el material que tienes, si nos estás mostrando, si nos lo puedes compartir, por favor, para también compartir con los demás docentes. Y segundo, la participación de inicial, ¿cómo la podemos considerar y de qué manera? Porque cuando hemos justamente desarrollado y las maestras muy entusiastas, ellas también han elaborado su plan de participación de Eureka, ¿no? Entonces, ¿cómo consideraríamos esta participación? Por favor. Ya, inicial de por sí, por el mismo concurso que es, no corresponde ¿cómo se llama? La concurso propiamente dicho, ¿ya? O sea, como inicial no debería como participar como concurso propiamente dicho. Ahora, como tú me manifiestas en qué podría ser inicial podría desarrollar, justamente ahorita voy a nuevamente a compartir pantalla. Quizás de manera interna, ¿cierto? Sí, de manera interna, así es lo que justamente te iba a comentar. De manera interna podrían hacer ustedes todo una presentación y tenemos, por ejemplo, a ver, un ratito aquí, ya. Me parece que no va a salir el audio, pero mira, está la Súmate a la hora STEAM. En esta hora STEAM, y que está dentro de ellos, los chicos hacen experimentos, Tania. Entonces, aquí tienen estudiantes que están haciendo experimentación, ¿ya? Entonces, los niñitos podrían hacer su experimentación en un día determinado de ustedes como escuela, pero lo único que les voy a pedir es que lo que se tenga que tener claro son las competencias del área. Entonces, que se vea que el niño problematiza situaciones, que diseña su estrategia para hacer indagación, que genere y registre datos, que analice sus datos y que evalúe. O sea, si voy a hacer con inicial, me parece interesante, ¿ya? Pero que no olviden estas etapas, estas fases de acá. ¿Cuál fue mi problema? ¿Cómo diseñé la estrategia para indagar? ¿Cómo registré mi información? ¿Pueden ser con dibujos? Sí, es dibujos. Está bien. ¿Y cómo analiza los datos de información y cómo comunica sus resultados? Si tiene estos 5 momentos, yo me sentiría satisfecha. ¿Sí? Si yo escucho a los niñitos de inicial, porque la profesora inicial, yo de verdad aplaudo mucho su iniciativa, su desprendimiento, tengo que ver qué pase por cada uno de estos capacidades de la competencia, ¿ya? Que no sea solamente así de simple, nada más simple, sino que vayan que se vea el paso de cada una de estas competencias. Es lo que sugeriría en ese sentido para inicial, pero como concurso propiamente no hay, ¿ya? De repente alguno de sociales que quiera un poco indicarnos sobre si es que aporta o no aporta a esta feria, ¿no? O los de matemática, porque CIT es un hecho, ya no hay vueltas que dar, pero de repente matemática que tenemos poca, y sociales, porque sociales, por ejemplo, bueno, se viene incrementando la cantidad de proyectos de sociales, pero de por sí sigue siendo poco en relación a la cantidad de instituciones que hay. Yo creo que solamente estamos al 10% de instituciones educativas de la UGEL que presentan un proyecto en el área de indagación cualitativa. Y es muy poco.
En cambio, en indagación y diseño de soluciones tecnológicas estamos casi al 90% de las instituciones que presentan sus proyectos, ¿no? Aunque sea uno de ellos, o es indaga o es diseña, pero están presentando. Pero en sociales sí todavía tenemos una división muy grande. Yo no sé. Irene, una consulta. Dime. En el caso de sociales, bueno, yo estoy ahorita con sociales en el colegio. ¿Podrías de repente, para que de repente aclararnos un poquito, porque como que hay bastante información para la metodología que usa, por ejemplo, CIT, ¿no? Hay bastante información sobre eso, está bastante claro, pero en el caso de ciencias sociales específicamente, ¿qué tipo de metodología, según lo que ya has visto en los otros proyectos que han pasado ya a concurso, tal vez puedan utilizar, ¿no? Porque tú me hablas de repente un proyecto cualitativo, una investigación cualitativa, se me viene, por ejemplo, análisis de casos a la mente, se me viene, por ejemplo, estado del arte, de algún tema, pero desde tu visión, ¿cuál es el tipo de metodología de repente que los maestros pueden utilizar en este caso? O tipo de investigación, ¿no? Sí, en el caso, el tipo sí. de investigación es cualitativo, en la cual se identifica de todas maneras el problema, pero lo que viene aquí mucho es el manejo de fuentes, Sara, el manejo de fuentes. O sea, es una revisión bibliográfica, básicamente, sobre un problema determinado. Así es. Entonces, por ejemplo, esa fue, ¿no? Lo que es Amancaes. Y comienzo yo a buscar información, voy a los agentes propios, por ejemplo, en esa vez fueron a los cuidadores de Amancaes, se sacó información, textos, hay un historiador que se involucró con ellos, entonces sobre ellos viene toda la presentación del proyecto, o sea, es manejo de fuentes primarias y secundarias. Lo que en sociales hacemos con interpretación histórica, ¿no es cierto? Así es. Con esa competencia. Sí. Ah, ok. Entonces, aquí primero determino yo la temática que tiene que ser de interés al estudiante y sobre ellos comenzamos a buscar información. Tengo que entrevistar a alguien, hay que entrevistar a alguien. Tengo que ver, por ejemplo, habían proyectos también sobre lo que es el uso de las drogas, ¿no? El uso de las drogas, sobre la sexualidad. Por ejemplo, ¿no? El otro proyecto que también quedó bastante bueno fue sobre, desde la época incaica, cómo se ha venido dando el manejo de la hidrografía, o sea, el manejo del agua, ¿no? Él hablaba desde los andenes a los que tenemos ahora. Entonces, toda esa evolución en lo que es el uso del agua para las áreas de cultivo y algo así. Entonces, toda esa evolución en los tiempos es lo que el estudiante comienza a sacar información sobre ello, más el manejo de fuentes, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que hacer sociales para ese trabajo. Justamente estoy buscando otro porque lo que hay que tener mucho cuidado en sociales es el copia y pega, porque, por ejemplo, los últimos jurados que hemos tenido en sociales han sido personas que trabajan en la escuela de posgrado y les pasaban el Turnitin. Sí, así es. Y la copia es fuerte, Sarita. Muchos trabajos estaban casi al 95% de copia. Wow. Sí, y él justamente decía, me dijo, Irene, yo voy a sacarlos de frente, o sea, ¿no? De todos los trabajos que están, 95, 80, 70%, yo me quedo con los que están menos de 50. Nos quedamos con los que estaban menos de 50. Aún así es alto, 50. Sí, es bastante alto, pero a lo que teníamos era... ¿Y hay alguna forma, disculpa Irene, que la UGEL pueda, si no contratar, de repente con algún aliado estratégico,
como son las universidades, por ejemplo, ¿no? Porque ellos tienen cuentas de Turnitin y puedan de repente facilitar esa evaluación antes que pase a nivel de UGEL, por ejemplo. Lo hemos hecho, como te digo, y gracias a Dios por eso que el trabajo llegó hasta la nacional, ¿no? Entonces, el otro es el manejo de las fuentes bibliográficas. Hicimos un trabajo sobre ello, porque parece mentira, Sarita, dentro de la fuente bibliográfica todavía teníamos a Wikipedia. Y una consulta, Irene, dentro de las bases está de repente el tipo de referencia que se va a hacer, por ejemplo, usamos Sí. APA 7, APA 6. Sí está aquí, Sí está. Y nos piden el APA. ¿Tal cual como está el APA o hay alguna modificación del APA? Está en el APA, te dice, mira, la referencia bibliográfica debe estar en orden alfabético en formato APA. APA ¿qué? Sí, no te vamos a especificar, pero las 7 creo que era. Sí. Eso sí deberían especificarlo. Irene, eso debería estar especificado porque una cosa es el APA original y el otro es el traducido. El traducido siempre son versiones anteriores, no es la última versión. Otra cosa que creo que la UGEL debería de hacer es pedir talleres de probidad académica. El año pasado yo solicité eso a la dirección y felizmente fue atendido. Si las personas no entienden qué cosa es la probidad académica y por qué se tiene que referenciar y no se hace esa difusión en los colegios, vamos a seguir teniendo esos casos. En el caso de sociales, yo creo que uno de los temas que se puede trabajar a nivel de RIMAC son todos los monumentos que tenemos, toda la parte histórica. Solamente yéndome a la Alameda de los Descalzos, ¿no? ¿Cómo se están conservando esos monumentos históricos? En el RIMAC, ¿cuáles son los edificios que están reconocidos por el Ministerio de Cultura, por los ministerios que se hacen cargo respecto al patrimonio nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay bastante que trabajar. Cuando yo llegué a María de Parada de Bellido, habían colegas que trabajaban en eso. Yo me acuerdo que Mariela Silva hacía una visita de campo a la Alameda de los Descalzos, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar estas cosas. Hay mucha riqueza histórica en el distrito de Rima, donde está ubicada nuestra institución educativa. Entonces, creo que también eso se puede tomar. Es un aporte que me permito dar. Gracias. Yo sugeriría, estamos todavía en mayo, tenemos junio, mis estudiantes saben hacer sumillados de textos, o sea, saben hacer el parafraseo para poder luego presentarle un proyecto de indagación. Entonces, ustedes acaban de tener una evaluación diagnóstica, saben cuál es la situación de estudiantes y como decía, en sociales la característica es, van a tener que leer. Sobre ellos hacen sus fichas, esas fichas resúmenes. ¿Y eso con quién lo voy a trabajar? Con la profesora de comunicación. Entonces, eso tengo que hacer. Y con textos bastante simples. Vamos primero con situaciones muy simples, pero yo veo la metodología. Entonces, vamos, como dice ahorita Rosario, ya los monumentos de la Alameda, ya, saquemos información. Tráeme 3 fuentes nada más, pero que sean fuentes académicas o fuentes realmente válidas. Como le digo, todavía tenemos problemas con el uso de las fuentes. Entonces, ya, ahora sí, comienza a hacer tu resumen. Entrégame una hoja nada más. Yo, si es que el alumno no ha tenido experiencia antes, entrégame solamente una hoja, pero esa hoja es tu parafraseo, es tu resumen, no es un copia y pega de diferentes textos que voy a encontrar yo en diferentes fuentes. Empecemos con eso porque es lo que debemos empezar con los chicos y es lo que buscan, ¿no? Y conforme él se va familiarizando, ¿no?, con este tipo de trabajo, ya al final te va a hacer trabajos mucho más complejos. Entonces, yo sé, por ejemplo, que en el caso de Doris trabajó con el comercio. Había una periodista que estuvo trabajando con ellos en la redacción de un artículo. Entonces, mira cuántas veces, y solamente por un artículo, ¿no? Entonces, esa experiencia no tienen nuestros chicos, ¿o no? O solamente van al Google, bueno, cogen el texto, lo pegan en su hoja y ya está, listo, profesora, ¿no? Y es tan fácil, Sarita, sin tener el Turnitin, tú coges una frase, lo pegas en el Google y te sale automáticamente de dónde salió.
O sea, ni siquiera teniendo este software sofisticado, sino tú coges un párrafo de lo que te presentó el estudiante, lo pegas en el Google y automáticamente te sale de dónde lo ha copiado. Cuando lo han copiado casi en su totalidad, muchos estudiantes, justamente los papás un poquito nos dicen, oh, ahorita los chicos solamente copian y pegan. Entonces tenemos que buscar estrategias, desarrollar el resumen, el parafraseo y el uso de fuentes confiables para su indagación. Dime, María. En cuanto a sociales, a mí me interesaría, como trabajo en promotoría ambiental mucho tiempo, ya me he especializado, y en una de mis competencias en sociales se habla de gestión responsable del ambiente, el espacio y el ambiente. ¿Sí puedo trabajar desde esa competencia o necesariamente tengo que trabajar con construye interpretaciones históricas? La temática lo plantea el estudiante este día. La temática lo plantea el estudiante, así es que en ese sentido no porque yo había trazado ese objetivo. Yo me había, porque nos han pedido para la participación que cada área presente los objetivos. Yo me había orientado por esa competencia. Ya. Lo vivimos, no necesariamente para Eureka, no, o sea, verano, invierno, siempre lo estamos haciendo con niñas voluntarias, con madres voluntarias, ¿no? Y por ahí hay bastante material, pero yo no Justamente ahorita, Sarita, en base a lo que me habías comentado, tengo el material que el año pasado se presentó el 10 de agosto. Justamente nos acompañó el doctor Jaime Menacho y justamente sobre la indagación. Ya te doy este material y justamente él hacía este trabajo, como dices tú, de cómo desarrollar esta investigación descriptiva que es propia de sociales, ¿no? O sea, entonces aquí tenemos el material para que puedan ustedes trabajarlo con los estudiantes. Entonces, la línea de investigación, ¿qué debo considerar? ¿No? Seleccionan el tema, buscan la literatura especializada en esa temática que ellos han determinado, ¿ya? Entonces, están los esquemas aquí de qué es lo que tiene que ser. Y les comentaré que el informe para estos proyectos no es grande, o sea, no queremos un tomo, no queremos 200, 300 hojas, 20 hojas, piden como máximo. Justamente, mira, y en 20 hojas un 90% de copiado, o sea, imagínate el tipo de trabajo que se viene haciendo, ¿no? Irene, perdona, ¿hay un número de referencias bibliográficas que se tiene que cumplir? No hay. Pero mira, con 3 fuentes bibliográficas para mí es bastante, en el caso de los chicos, porque a veces el material es bastante denso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablaba sobre el título del trabajo, ¿no? El título del trabajo, cómo debe de ser, ¿ya? Y justamente nos decía cuáles son estas fuentes primarias, ¿no? Las revistas, las tesis, los libros, los periódicos, ¿no? Y las fuentes secundarias, blog, videos, redes, monografías, y nos daba también unos enlaces sobre bibliotecas, porque te pide aquí en el cuaderno de campo de sociales, a ti te pide de dónde has sacado, de qué biblioteca. ¿Están considerando a las... ¿Puedes subir un poquito, por favor? ¿A las revistas indexadas como fuente primaria? Sí. Disculpa, Irene, las fuentes primarias son los documentos originales. Por ejemplo, nuestra Declaración de la Independencia es un documento primario. Los escritos de Ricardo Palma son fuentes primarias. Si tú has utilizado, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Sara, una revista indexada no puede ser una fuente primaria, porque ahí se hacen publicaciones en base a otras fuentes que se han consultado. O sea, para mí eso es una fuente secundaria. Entonces, si no queda claro qué cosa es una fuente primaria y una secundaria, ahí es donde vienen las confusiones, pues. Ya, ¿no?
Entonces, ahí tendría que quedar claro eso. Y quería dar mi aporte para que María Zapata no se desanime en participar, porque ella es la única que creo que participa en su área de ciencias sociales. Y creo que es porque no se le está dando las orientaciones oportunas, y yo agradezco a Sarita, que está a cargo del área de ciencias sociales, que se preocupe para que las maestras puedan participar, porque seguro ya está trayendo la preocupación de las colegas sociales. Mira, María, tú puedes seguir trabajando tu línea ambiental, pero sin escaparte de la parte de sociales, porque esto de reciclaje, esto de la aplicación de las 3 R's, ya viene desarrollándose, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel del Ministerio de Ambiente, ¿no? El Ministerio de Ambiente ya tiene una cantidad de años, entonces tú puedes consultar eso, y eso no escapa que revises fuentes, y no escapa que sigas teniendo tu línea ambiental. Incluso dentro de una de sus componentes sociales, tiene uno con la ambiental, María, ¿verdad? Uno de tus competencias es gestiona el espacio y el ambiente. Así es que, mira, por ejemplo, acá, ese día de la presentación, él nos hacía algunas temáticas para abordar, ¿no? Por ejemplo, nos decía, la Hacienda Garagay y el Bicentenario, la memoria histórica de los Olivos, que acá, por ejemplo, podría haber sido, como decía hace un rato Rosario, sobre la Alameda de los Descalzos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso del TikTok en las clases de sociales también podría ser otro proyecto, ¿no? Las enfermedades que asolaron Lima en el pasado, como te digo, lo estaba relacionando, ¿no? En el caso del desarrollo personal, podría ser la salud pública en el distrito del RIMAC, ¿no? Entonces, daba acá algunas tentativas en el caso de sociales. Entonces, Irene, perdóname, esas líneas de investigación, bueno, que ahí están remarcadas más como temas, pero bueno, esas líneas de investigación están en las bases, me imagino, ¿no? No, fueron del año pasado, Sarita. Pero en las bases sí van a salir las líneas de investigación. Por eso, lo que ahorita nos quedaría es ir trabajando la metodología determino un tema, busco información, primaria, secundaria, determino, hago todo una presentación, como te digo, en una hoja, 2 hojas en lo que es sociales, hasta que tengamos la base, y no sé si nuevamente vendrá lo de COVID o no vendrá de COVID, eso sí desconozco, ya, que sugieren, incluso dicen que sugieren, porque tampoco no quiere decir que todas sean con esa lógica, ¿ya? Entonces, claro. Es un material que se trabajó a nivel de clubes de ciencia, Sara, durante el año pasado, y este año vamos a seguir incidiendo porque tenemos problemas todavía en lo que es el uso de bibliografía y lo que es las copias. Justamente lo que no queremos es más de que haya mucha copia en ese sentido, ¿no? Entonces, yo de todas maneras te comparto este material que es específicamente de sociales, ¿ya? Entonces, justamente acá hablaba él del plagio, porque en realidad fue esa la situación que se nos dio en estos 2 últimos años, y como decía hace un rato Rosario, sobre la propiedad académica de los trabajos, ¿no? Entonces es muy deshonesto presentar un trabajo como propio, parafrasear textos, ¿no? Entonces yo sí puedo citar la fuente y lo puedo parafrasear, y eso es válido, te dan esa posibilidad, ¿no? Pero el copiar y pegar, eso no es, y justamente es todavía una de las necesidades que tenemos con los estudiantes. Entonces sí hay programas antiplagios, pero tienen un costo, pues, ¿no? Como dices. Pero yo, por ejemplo, en algunas clases que he observado y sobre el producto de los chicos, lo único que he hecho yo es coger el texto y ponerlo acá en el Google, y automáticamente te sale ¿cómo se llama? De dónde salió el texto. Entonces, en la mayoría de las veces. Entonces, bajo esa lógica, podemos ir avanzando en ese aspecto con nuestros chicos de sociales. Lo que pasa, Irene, es que, por ejemplo, me pienso en mi maestra de sociales, ¿no? Ella tiene 8 aulas
con 30 estudiantes. Equipos de trabajo, Sara. Entonces, así sean equipos de trabajo de 3, de 4 a 5, son revisar más de 100, sí, más de 100 trabajos, ¿no? Y estar enviando eso. La revisión entre pares, Sarita, de los Podría mismos ser, alumnos. sí, eso es lo que vamos a plantear, pero iba el tema de las, yo no de las citas, perdón, de las referencias, sino ya de las citas, ¿no? Por eso te decía, justo cuando intervino Rosario, que sugiero, o no sé si están en las bases, las especificaciones APA que se van a seguir, ¿no? Por decir, tú hablas de que se tiene que citar de repente o hacer una cita textual, que es factible. Entonces, podrá ser, no es recomendable, a nivel de investigación no es recomendable, es preferible los otros tipos de citas, pero tal vez eso sí podría especificarse si de repente saliera pues una... bueno, como estamos viendo ahí, ¿no? ¿Qué tipo de APA es y qué de repente señalamientos se pueden dar, ¿no? O limitaciones a lo que dice el APA incluso, ¿no? De repente, estos tipos de citas es las únicas que vamos a permitir, o todas las citas de citas. Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿no? Y por último, para cerrar la idea, Irene, sería interesante de que se pueda dar una capacitación, al menos, no sé si a todos, pero de repente focalizando a los maestros sociales para hacer búsquedas de información en las fuentes, en las bases de datos, ¿no? No solamente en las revistas indexadas, sino en todas las bases de datos que podamos ingresar, porque eso es toda una técnica, ¿no? Hacer búsqueda de información, crear tu estrategia de búsqueda, es bastante importante, bastante significativo, ¿no? Para poder realizar justamente este tipo de referencias, ¿no? De referencias bibliográficas y de citas, bibliográficas adecuadamente. Bueno, yo sí pienso hacerlo con el área que tengo. Ya me has dado la idea. Voy a hacer ese taller con ellos, pero sí sería interesante que de repente a los demás maestros se pueda hacer extensivo este tipo de información, ¿no? Una vez que el maestro está bien, de repente capacitado, fortalecido en este aspecto, yo creo que va a ser más sencillo trasladarlo pues a las estudiantes. Ya. Quería hacerle una pregunta, por favor, soy de primaria. Dígame, profesora, ¿cómo está? Buenos. Sí, muy buenas, ¿cómo está? Hay una pregunta básica en la cual tengo una duda. Esto para mí es de mayor nivel. Estamos en alfabetización prácticamente en este momento con respecto a este tipo de trabajos. Y tengo una pregunta básica. En la línea de investigación que se mostró hace unos minutos, se muestra un título, digamos, una tentativa de un título de una línea que tiene que ver más con la competencia de historia, si lo decimos de manera más sencilla. Sin embargo, FNC indica las dos competencias de construye y me parece convive. Pregunto, ¿a qué se debe esta situación que me parece un poco, si no compleja, sí un poco confusa? Al momento de determinar la línea de investigación que se va a hacer en el área de personal social, en este caso sería primaria, porque incluso el documento no cita el área de personal social. Sí, no en el caso de primaria, más se quiere, esta parte de indagación cualitativa, más es hacia secundaria, profesora. Y en primaria lo que se quiere es la competencia de construye y diseña soluciones tecnológicas y lo que es indagación. Ok, pero tampoco está prohibido que sea para primaria. Tampoco. ¿Sí? No dice prohibido, pero por eso, sí, al tomar esas dos competencias, como que prioriza, ¿no? Prioriza las competencias de CIT. Pero tampoco te dice, porque en primaria las bases dice todas las áreas, dice. Entonces, sí, ahí también está indagación cualitativa, ¿no? Prioriza ciencia y personal. Yo iba a la pregunta esta de las competencias, o sea, finalmente, de manera precisa, Miss Irene, ¿cuáles son las competencias del área de personal social, hablando del nivel primario, que se trabajan en una indagación cualitativa, según la norma y según el documento de
Yo desearía, las bases de Eureka son cambiantes, profesora. ¿Ya? Yo desearía de que para este año esperaríamos nosotros las bases, pero si revisamos las bases del año pasado, ¿sí? Que está aquí, justamente es lo que tengo acá, no me habla, mira, para la categoría A, que es primaria, ¿ya? Va a depender, dice, de la madurez cognitiva de los participantes, ¿ya? Entonces, de revisar, ven lo que es ciencia y tecnología. ¿Entienden? Entonces, ciencia y tecnología es la que priorizan para primaria. Sí, pero no está descartada el área la de parte de sociales, no, porque fue cuando habla de las áreas. La parte de arriba habla de las áreas, no, ¿dónde estamos? Acá. Para la categoría A, ¿no? Que te dice, para exposición, los contenidos deben guardar relación con la edad de los estudiantes, ¿ya? Pero sí te hablan de indagación, ¿ya? Y también te hablan sobre solución tecnológica, ¿no? Entonces, sí alinea en primaria a lo que es las competencias de CIT. ¿Ya? En el caso de primaria, tiene que estar indagación científica y solución tecnológica. O sea, van a las competencias de CIT en primaria. Sin embargo, hay trabajos del nivel primario en otras regiones que pertenecen o que corresponden a investigación cualitativa. O sea, indagación científica, hay que entender de que dentro de la indagación científica también hay la parte cualitativa. Y ahí puede ser una temática social. ¿Ya? Así es que sí es válido eso. Lo que decíamos nosotros aquí, la que es con hipótesis y la que es sin hipótesis. Entonces, ahí está la figura. Entonces, no prohíbe, ¿sí? Pero da bastante prioridad a la parte de CIT. Ok, sí, me quedó un poco más claro. Aún sigo teniendo dudas. Ya, esperemos las bases cómo salgan en este año. Irene, si me permites, tengo una inquietud. Dime, Rosario, te escucho. Tú nos has sugerido para el nivel primario una estrategia que yo estoy aplicando en el primer bimestre con mis alumnas de cuarto y secundaria. En María Pará de Bellido, los 2 años que hemos tenido clases virtuales, hemos tratado en el área de CT de hacer diseños y prácticas caseras para desarrollar Indaga y diseña soluciones tecnológicas. Pero nos hemos dado cuenta que a pesar del esfuerzo que hemos podido dar a la retroalimentación, ahorita que las tenemos de manera presencial, todavía las niñas tienen dificultades para desarrollar alguna de las capacidades de estas competencias. En este primer bimestre yo estoy haciendo las actividades con ellas, así como tú lo has sugerido para primaria. Pregunto, ¿podría hacerse también extensiva esa estrategia que tú has sugerido para primaria, para secundaria, teniendo en cuenta que hace 2 años ellas no hacen práctica de laboratorio, ni han estado acompañadas de manera presencial en el diseño, y quizás así podamos, como dices tú, la niña elige el mejor grupo que representa su aula, y después con ese representante de cada aula hacer ya nuestra etapa institucional, ya para concurso a nivel de secundaria, ¿no? O sea, tratar de ayudarlas, pero ya dentro de las horas de clase, como dices tú, como parte de la experiencia de aprendizaje. Porque si lo hacemos como antes lo hacíamos, pero ya las niñas tenían más frecuencia con esto de las capacidades, porque hacíamos más laboratorio presencial, trabajabas con material concreto, no concreto, o lo que teníamos en los laboratorios era diferente, ¿no? O sea, estoy pensando en cómo están llegando nuestras niñas después de 2 años de clases virtuales. ¿Eso se podría hacer también a la secundaria, Irene? Claro, incluso como te digo, nosotros tenemos experiencias
constantemente. Entonces, si yo sé que esa indagación, una de las competencias que menos se han desarrollado, yo tengo que desarrollar esta competencia con mayor frecuencia en estas experiencias que tengo de aquí a julio. De aquí a julio todavía tengo 3 experiencias. De esas 3, 2 podrían ser indaga y una de diseño, ¿no? Como área. Entonces, de que todo el salón lo haga, sí, también es válido, como dices tú, porque si no, ¿en qué momento tú le das la asesoría para esos trabajos de indagación o de diseñar soluciones tecnológicas? Entonces, sí es válido lo que tú manifiestas de utilizar esa experiencia de primaria, de que los proyectos vengan de parte de una experiencia de aprendizaje. Otra cosa también que quería comentarte era sobre los clubes de ciencia. Justamente el Club de Ciencia es una agrupación de estudiantes que tienen vocación por la ciencia. Entonces, en ese grupo yo podría tener a estos niños que les gusta muchísimo la parte de la ciencia, ¿ya? Entonces, y con ellos puedo trabajar un proyecto también, porque estos chiquitos tienen esa vocación, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros como institución promovamos esta agrupación de los clubes de ciencia, que los niños podrían estar, por ejemplo, participando de la hora STEAM, que hacen proyectos constantemente y sobre ellos podrían tener interés sobre alguno de ellos y sigue investigando en esa línea que les haya generado interés, ¿no? Te cuento, Irene, que nosotros en Bellido lo hemos hecho, lo hacíamos en contrahorario y los días sábados hacíamos visitas de estudio, recolectábamos datos, en ese momento trabajábamos Glob, entonces sí lo hemos hecho, pero ahora estarán en condiciones, o sea, nos van a permitir que las estudiantes se queden en contrahorario, además de sus horas de reforzamiento que nos piden a los profesores de 30 horas, y que puedan ir los sábados a los colegios. O sea, nosotros ahorita estamos de alguna manera esperando qué dice el Estado, cómo está reaccionando, lo de la pandemia que todavía no termina. O sea, yo creo que hay que mirar eso, ¿no? Todavía a veces pensamos que esto ya terminó, pero realmente no ha terminado, ¿no? Entonces, yo pediría un poquito de prudencia en ese sentido. Vamos mirando esto de la vacunación, cómo está el colegio. Ahorita el colegio está recabando esa información, cuántas estudiantes han sido vacunadas. La directora nos ha indicado que tiene que ser el 80%. Toda esta semana, me imagino que ella tiene la información para comenzar antes del iniciar el segundo bimestre. Entonces, vamos un poquito con calma en ese sentido. Yo prefiero ser preventiva. No, es bueno eso, y todavía nos podemos seguir apoyando de la parte virtual, Rosario, en ese sentido, y como te digo, es cuestión de que los clubes no es que sea la totalidad de estudiantes, sino pueden ser 10 chicos, 10, 15 chicas, ¿no? 15 estudiantes, suficiente, porque son niñas que realmente tienen esta vocación. Y, por ejemplo, a estas 15 niñas, lo que yo hago, por ejemplo, es invitar a una científica en un determinado, una vez al mes, podría ser, y de manera virtual, se entreviste con las niñas, que las niñas les pregunten cómo es la vida, cómo hizo para postular a la universidad, cómo hizo sus estudios. Esta de trabajo de conociendo a una científica, son historias de vida muy agradables que podrían marcar en la formación de las estudiantes. Entonces, y todavía lo podemos hacer de manera virtual. Después hay algunas herramientas digitales todavía que se pueden seguir utilizando. Entonces, es válido también un poquito fomentar más la ciencia y tecnología con ella, ¿no? No, esta parte de las salidas de campo yo creo que todavía están en stand-by. Bastante va a ser que regresemos casi al 100% con los estudiantes. Y ahí a las salidas de campo todavía tenemos un tramo bastante grande para poder llegar a ese nivel por la situación preventiva que manifiestas, ¿no? Entonces, voy a compartir el material que el año pasado hemos trabajado con los docentes. Este año también tenemos el lunes, el 5, no, 3, creo que es el 3 o el 5, tenemos un taller justamente sobre clubes de ciencia,
me gustaría que participen, dejo el material, ya Sarita la tienes un poco más clara de cómo trabajar con las docentes de sociales. La idea es ir haciendo indagación desde su área, que eso sería lo importante, y siempre la disponibilidad de poder seguir apoyando a la institución educativa de acuerdo a los requerimientos, Lili. No hay problema, ahí estamos con ustedes.